Saludos amigos y amigas. Hola. Hoy vamos a ver un vídeo sobre qué tan diferente es Rusia de México y América Latina. Amigos, de verdad es interesante. Hoy vamos a conocer nosotros vamos a conocer más sobre nuestro país. Ustedes van a conocer más Rusia. Vamos a comparar nuestros países y me interesa muchísimo sobre el PIB, sobre población, sobre el clima, sobre economía. Vamos a ver qué es tan diferente Rusia. Sí, y también es interesante si en este vídeo podemos encontrar cosas parecidas. Sí, Porque también. yo creo que se puede encontrar algo parecido como algún tipo de la comida o cómo son la gente en Rusia y en México, en Latinoamérica. Muy interesante. Y vamos a ver este interesante vídeo. Y amigos, este vídeo sacamos del canal Ariel Expresa y es muy buen canal con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Rusia siempre se ha visto como una de las naciones más poderosas, importantes e influyentes de todo el globo, algo que por cierto no está lejos de la realidad, debido a que Rusia sigue teniendo hasta el momento el segundo ejército más poderoso del mundo, luego de los Estados Unidos, además de que no podemos olvidar que Rusia es la primera potencia nuclear de toda la Tierra, ya que cuenta con cerca de 6.000 armas nucleares y sin contar que este país es también uno de los 5 miembros permanentes con poder de veto en la ONU, junto con Francia, Reino Unido, China y el propio Estados Unidos. Y es por eso que muchos en América Latina quizás crean que Rusia es superior a cualquier país latinoamericano, no solo en aspectos militares, sino también en desarrollo, economía, esperanza de vida y riqueza. Sin embargo, y según datos que veremos a continuación, nos daremos cuenta de que el poder y la influencia que tiene Rusia en la actualidad solo se reduce prácticamente a lo militar, ya que para poner un ejemplo, Rusia ni siquiera es un país desarrollado, es de hecho un país en vías de desarrollo como casi todos los países de América Latina. Pero, ¿qué tanto se diferencia o se asemeja Rusia de Latinoamérica en aspectos o indicadores socioeconómicos? Para saberlo, empezaremos con su economía. Rusia es hasta ahora la 12ª economía más grande del planeta, ya que cuenta con un PIB o tamaño económico de 1.7 billones de dólares, por lo que si bien su PIB está por encima de la mayoría de los países de América Latina, Brasil es la excepción, ya que este país supera a la economía rusa al tener un PIB de poco más de 1.8 billones de dólares. Por otro lado, en aspectos como producción económica, Rusia, como es bien sabido, es una economía que depende grandemente de los recursos naturales como el gas natural, el petróleo y sus derivados, teniendo de esta manera muy poca diversificación de ingresos. De hecho, la economía mexicana, a pesar de tener un tamaño un poco inferior a la rusa, gana en diversificación y en volumen de exportación, ya que México no solo depende del petróleo y la minería, sino también de la producción y exportación de productos de alto valor como chips, automóviles, televisores y computadoras. En aspectos como la renta per cápita, en Rusia es de tan solo $11.665 por persona, por lo que Rusia no llega ni siquiera a ser un país de altos ingresos, sino más bien un país de ingresos mediano-alto según el Banco Mundial. En América Latina, por el contrario, 4 países superan con creces el PIB per cápita ruso, siendo estos Costa Rica, Panamá, Chile y Uruguay. En cuanto a la esperanza de vida, en Rusia es de apenas 73 años, lo que lo hace uno de los países con menor esperanza de vida de toda Europa. En Latinoamérica la situación es muy diferente, ya que buena parte de todos los países de la región tienen una esperanza de vida superior a la rusa, como es el caso de Colombia, México, Chile, México, Costa Rica, 75 años. Nicaragua. En el caso de los salarios, aquí también Rusia está muy por debajo de muchos países de América Latina. En nuestra ciudad $300. En 2022, Rusia tuvo un salario mínimo promedio de apenas $155 por mes,
siendo de Es hecho un mínimo. salario que Promedio. cada vez pierde más poder adquisitivo debido al desplome de la moneda rusa, el rublo, desde que la Unión Europea y Estados Unidos empezaran a imponer sanciones a Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero pasado. En el caso latinoamericano, muchos países superan con creces dicho salario mínimo ruso, como vemos en la tabla, con la clara excepción de México, Venezuela, ¿ves? que aunque en febrero pasado el gobierno Casi como en nuestra ciudad, aumentó sí. el salario mínimo a 28 Es salario mínimo. sigue siendo de todas formas el salario mínimo más bajo de la región junto con el de Cuba. Por otro lado, en cuanto a corrupción, Rusia lamentablemente tampoco va muy bien parada, ya que según el último informe de Transparencia Internacional en el 2021, Rusia fue de hecho el país más corrupto de toda Europa. Ого. Y a pesar Yo no Esto sabía. no sabía. de que casi todos los países latinoamericanos tienen altas tasas de corrupción, como vemos en esta tabla, en comparación Mira, con rojo. Rusia, casi todos los países de América Latina son menos corruptos que Rusia, a excepción de Nicaragua, Haití y Venezuela, quienes son incluso algunos de los países más corruptos del mundo. Ого. Como hemos podido ver, nos podemos dar cuenta que fuera del poder innegable de Rusia en su ejército y sus juguetes atómicos, Rusia es muy parecida a cualquier país promedio latinoamericano debido a los principales datos socioeconómicos ya presentados, aunque sí es importante destacar que a diferencia de casi todos los países latinos, Rusia sí destaca por ser un país con mejor sistema educativo de acuerdo al informe PISA, así como uno de los países con menor tasa de criminalidad. Amigos, como hemos dicho, cuando llegamos a México y vimos la diferencia de renta de casas, por ejemplo, de salario promedio de la gente, salario mínimo, podemos decir que en Rusia salario mínimo y salario promedio es más bajo que en México. Y economía de México es bastante buenísima, amigos, bastante buenísima. Sí, para nosotros saliendo desde nuestra ciudad, ir, por ejemplo, a Ciudad de México o cualquier otro lugar en México que es una ciudad grande, es bastante caro. Sí, Por ejemplo, especialmente la renta de las casas, para nosotros sí es, no sé, cuádruple, ¿no? Que en nuestra Cuádruple. ciudad. Ujú. Es muy caro. Y la comida es más o menos igual, pero especialmente el precio para casas es mucho más caro que aquí. sí, amigos, en nuestra ciudad la mayoría de los pisos es desde 200 hasta $300. Y en México... Sí, es un piso bueno, no Pues, es sí. piso de lujo y no es piso muy viejo, es un piso normal donde Sí. puedes vivir con cosas necesarias. Sí, vivir es casa promedia. Y en Ciudad de México es bastante caro para nosotros. Aunque ustedes, yo recuerdo que ustedes nos escribieron Sí. que en México la vida es más barata que en Rusia. En realidad no es así. Imagínense, amigos, es más caro para nosotros que en Rusia. Y también es choque cultural que tuvimos sí en México. Y también gracias a este vídeo se puede ver muchas diferencias de Rusia y países como México, como Brasil, como Costa Rica, Venezuela. Y yo no sabía que Rusia... Corrupción, sí, que tiene muchísima corrupción. Esto la gente dice. Sí, sabemos que existe, pero no esperábamos que es tan grave y que Rusia es el país con más corrupción en Europa. Esto Sí. me sorprendió muchísimo. Sí, porque cuando vivimos un tiempo en España, allá dijeron que hoy hay este país con mucha corrupción. En Rusia también la gente dice que Rusia tiene mucha corrupción. Cuando llegas a México, los mexicanos también dicen que México es país con mucha corrupción. Entonces... ¿cuál es país sin corrupción? No sé. Y cuando dicen así en cualquier país, no piensas que tu país tiene la mayoría de corrupción. Y sobre esperanza de vida, México y Rusia entonces son países parecidos. Tenemos 73 años y en México es 75, ¿sí? Y además yo puedo hablar sobre diferencia de clima. Porque nosotros tenemos 4 temporadas, como invierno es... totalmente invierno con nieve, primavera todo es verde cuando salen flores, verano todo verde y otoño es todo amarillo. En México es verano,
un poco primavera y verano. ¿Sí? Invierno también existe. Existe, Pero es muy sí. diferente de Rusia. Existe, sí. Pero yo creo que el clima parece un poco el norte de México, donde cae nieve. Pero en el norte de México hay desierto. Y en Rusia no tenemos ningún desierto. En Rusia tenemos Siberia, donde hay clima bastante dura, con temperaturas muy bajas, con tierra que 8 meses o 9 meses es solo hielo. Esto sí, esto tenemos, sí. De clima tenemos mucha diferencia con América Latina y con México, sí. Y además sobre el clima, yo sé que cuando en Rusia es verano, en Argentina, por ejemplo, es invierno. Sí, Y al revés. Y este dato nos sorprendió muchísimo. sí. Y además el tiempo. Tenemos diferencia de 12 horas, sí, también es interesante. Y muchas diferencias más, amigos. Ustedes pueden escribir un comentario qué diferencias les gusta conocer entre Rusia y México o América Latina. Con gusto vamos a Sí. contestar. Y muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.